Querido hermano, el día de hoy te quiero invitar a ver este video, donde este hermano pentecostal nos explica y nos da las características de la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Veamos esta gran explicación. Muy bien, hermanos. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Será verdad que Cristo fundó una iglesia? Claro que sí. Cristo murió por la iglesia, dice la Biblia, para presentársela a sí mismo una iglesia pura, sin mancha. Pero, ¿cómo sé yo? Es la pregunta que nos hacen. Si la iglesia donde estoy asistiendo es la iglesia de Cristo o no. Como primera medida, hermanos, no nos podemos llevar por la razón social de la iglesia. Porque muchas personas que abren sus iglesias buscan un nombre bíblico. No por el nombre es que vamos a saber si esa iglesia es de Cristo, porque cualquier persona puede hacer una iglesia y colocarle iglesia Dios es amor. Entonces, como la Biblia dice de que Dios es amor, no, mira, ahí está la iglesia, Dios es amor. Entonces, ya por eso esa iglesia es de Cristo, no. O que alguien le coloque iglesia de los apóstoles. No, mira, ve, esta es la iglesia de los apóstoles porque así se llama. No, no hay que dejarse llevar por la razón social. Porque bíblicamente no hay ninguna iglesia, no hay una razón social, ni iglesia católica, ni iglesia pentecostal, ni iglesia cuadrangular, ni iglesia adventista, ni iglesia. Esas razones sociales, así nunca se llamó la iglesia primitiva. O sea, si es por razón social, entonces ninguna iglesia aparece en la Biblia. Ninguna. Ni siquiera la iglesia católica, es que ellos se ufanan y dicen, muéstrame el nombre de tu iglesia que esté en la Biblia. Como si el nombre de la iglesia católica apareciera en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Dice la Biblia en Mateo 16, desde el verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos que el Señor le dice a Pedro, Pedro significa piedra, pero Jesús es la roca, muy diferente, totalmente diferente. Entonces el Señor le dice, y sobre esta roca, sobre la confesión que había hecho Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bueno, sobre esa roca, Pedro, sobre esta roca edificará mi iglesia. La iglesia de Cristo no está fundamentada sobre ningún hombre. Y si alguno dice, por ejemplo, los católicos, su doctrina fundamental dice que ella está edificada sobre Pedro. Pero la iglesia del Señor está edificada sobre la roca. Dice 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Cristo. La roca es Cristo. La iglesia del Señor está fundada sobre la roca. La parábola del hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Esa roca no es Pedro. Pero el hombre necio edificó su casa sobre la arena. No edificar una casa, no edificar la iglesia sobre la roca, sobre Cristo, es edificarla sobre la arena. Entonces, esa es la primera característica, hermanos, de la iglesia del Señor, que está fundamentada, la roca, la piedra principal es Jesucristo, no es ningún hombre. Pedro fue un gran apóstol. Pedro tuvo el liderazgo, claro que sí, en la iglesia.
Cuando empezó la iglesia, el Señor le dio a Pedro el liderazgo, pero no fundó su iglesia sobre Pedro. Entonces, ya de allí, ese es otro punto para descartar a la iglesia católica como iglesia de Cristo. Y además, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Por muchas persecuciones que sufra la iglesia de Cristo, las puertas del infierno no la van a vencer. Ella siempre va a salir victoriosa en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia del Señor se caracteriza por tener el mismo fundamento de los apóstoles y los profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Pedro, no. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nosotros, la iglesia de hoy, está llamada a hacer todo lo que los apóstoles hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar a explicar de una mejor manera. ¿Qué pasa si yo me voy para otro país y yo quiero congregarme en una iglesia de Cristo? Y hay varias iglesias, pero yo no sé si esas iglesias son del Señor. ¿Cómo hago yo para saber? Bueno, empiezo a averiguar la doctrina de cada iglesia, de cada congregación, no por el nombre, porque qué tal que una iglesia se llame Iglesia Dios es bueno. Entonces, esa tiene que ser porque Dios es bueno. No hay que llevarse por la razón social. Hay muchas iglesias con razones sociales bonitas. Lo que hay es que analizar la doctrina que ellos predican. Si de verdad ellos hacen lo que los apóstoles hicieron. Si de verdad ellos están fundamentados en la misma doctrina, en la misma enseñanza de los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Cómo bautizaron los apóstoles? Ese es un punto importante. ¿En qué nombre bautizaron los apóstoles? Porque hay mucha gente que enseña, hermano, que los apóstoles se equivocaron. Que cuando los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, es que ellos estaban equivocados. No. La iglesia de Cristo sabe que la iglesia primitiva, los apóstoles, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Entonces, la iglesia del Señor se caracteriza por hacer lo que los apóstoles hicieron. Los apóstoles bautizaron ¿en qué nombre? Vamos a leer la Biblia. Hechos capítulo 2 desde el verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nótese que la pregunta no solamente se le hicieron a Pedro, sino también a los otros apóstoles. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia primitiva bautizó en el nombre de Jesucristo. Mira si la iglesia donde tú vas también hacen así. Si esa iglesia no bautiza invocando el nombre de Jesucristo, no es la iglesia del Señor. No es iglesia de Cristo. No importa la razón social. Pero si no bautizan en el nombre de Jesús como lo hicieron los apóstoles, entonces no están haciendo como los apóstoles hicieron. No, pero es que el Señor mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, claro, pero el cumplimiento de esa gran comisión está en Hechos 2:38, en el nombre de Jesús. Por allí hay que empezar. Ten en cuenta en qué nombre bautiza la iglesia donde tú te estás congregando. Y nótese que no solamente en Hechos, no solamente fueron los judíos que se bautizaron en el nombre de Jesús. Los gentiles también se bautizaron en el nombre de Jesús. Puedes leer Hechos capítulo 10 desde el 43 en adelante. La casa de Cornelio, que eran gentiles, se bautizaron en el nombre de Jesús. Aquí
te voy a dejar todas las citas, bendito sea Dios, donde la Biblia menciona de las personas que se bautizaron en el nombre de Jesús para que tú en tu casa las leas con detenimiento. Es para no hacer el video tan largo. La iglesia de Cristo no bautizaba niños. Lea toda la Biblia. No hay ni el menor rastro de que la iglesia del Señor, de que los apóstoles hayan bautizado a niños. No, pero es que la Biblia dice que el carcelero se bautizó él con toda su familia y en las familias hay niños. Son suposiciones. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, no puede basar su doctrina en suposiciones. Suponen que cuando dice que se bautizaron toda su familia, ahí también había niños. Uno no puede suponer, uno tiene que basar la doctrina de la iglesia en hechos reales y verídicos que se puedan comprobar. No hay ninguna comprobación que los apóstoles bautizaran niños. Entonces, la iglesia católica que bautiza niños, ese es un hecho, una acción que no respalda la Biblia. Demuestra que no son la iglesia del Señor. Los niños no se pueden arrepentir porque la persona que se bautice tiene que estar arrepentida de sus pecados. La iglesia del Señor, la iglesia de los apóstoles, no tenían imágenes de yeso representando ni a María ni a Jesús. Ellos no tenían nada de eso. Entonces, es algo, hermanos, que hay que tener en cuenta también para saber si la iglesia donde tú te estás congregando es la iglesia del Señor. También, hermanos queridos, hay algo que caracteriza a la iglesia del Señor, es que vive en santidad. Como dice Hebreos 12:14. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la iglesia del Señor se caracteriza por vivir santamente. Vivir alejada del pecado, de toda mentira, de toda fornicación, de todo adulterio, de toda borrachera. Una iglesia donde sus feligreses no vivan santamente no es una iglesia de Cristo. Es que debe tener todas estas características que les he mencionado. Bautizar en el nombre de Jesús, hacer como los apóstoles hicieron, vivir en santidad. Una iglesia llena de pecado no es iglesia de Dios. Allí no está el Señor. Donde está el pecado, hermanos, sí, la Biblia dice sobreabunda la gracia, pero eso se refiere a las personas, al pecador en sí. A los sitios donde abunda el pecado, si alguien se arrepiente, allí sobreabunda la gracia de Dios. Pero la iglesia del Señor no debe abundar el pecado. En la iglesia del Señor debe abundar la santidad y la presencia de Dios. La iglesia del Señor se caracteriza por estar llena del Espíritu Santo. Es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Hermano, ¿qué te ha parecido esta gran explicación del hermano pentecostal? Gran explicación, pero ¿será que es la verdad? ¿Está en lo cierto? ¿Es lo que dice la Biblia? Gracias por ver este video y te invito a que te suscribas, a que dejes tu comentario. Tu comentario es muy importante. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Hay muchas iglesias, muchas congregaciones y siempre nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera? Con esta explicación del hermano, espero que haya resolvido algunas dudas.